Labas. 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 Nu. Kaip sekėsi? Gerai, kaip jums sekasi? Kaip tau sekasi, Matijas? Kaip tau Man sekasi? gerai, ačiū. O kaip tau sekasi, Lina? Man gerai sekasi, kaip jums? Gerai, gerai. Nu. Kaip sekėsi? Pritildykite tą audio, prašau, iš Facebook'o. Nes girdis 2 kartus. Taip. Tai labas, chicos, ¿qué tal están? Pueden dejar el comentario, ¿qué nuevo que tienen de nuevo para contar? ¿Qué les pareció esta semana? Si había cosas que eran difíciles para entender o que todo era muy fácil, pues dejen los comentarios, así vamos a saber qué tal y cómo tenemos que organizar todo después. Y chicos, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué tal? ¿Qué tal fueron esta semana? Yo estoy ocupado. ¿Estás ocupado? Sí, con esto de la transmisión, así que contesté otro. Claro, bueno. Yo creo que Lina, pasó muy bien, que tuvimos unos temas diferentes, aprendimos muchos países diferentes y ya podemos decir unas cosas en lituano. Que era una semana buena, ¿no? Sí, a mí me parece muy buena, muchos comentarios. Matías, ¿a ti qué te pareció? Sí, hubo buenas respuestas, la gente se aprendió mucho y bueno, creo que se aprende cada día un poco más. Claro, dice Pablo Shoulis que muy buena semana, pero mucho trabajo. ¿Es cierto? ¿Es verdad? ¿Mucho trabajo? Bueno, es un poco difícil los gentilicios, me parece, ¿no? ¿Qué piensan? Sí, un poco difícil, hay que memorizarlo, hay que practicar, hay que conocer gente de muchos países. Sí, dice Lorena que muy buenas las actividades, que mi tema es la pronunciación. Pues justamente vamos a ver cómo se pronuncia cada una de las palabras. Lina va a leernos, pero al principio también tenemos algunas informaciones. Porque estábamos leyendo sus comentarios, tratábamos de contestarles durante la semana, pero algunos necesitan más, no sé, más explicaciones o tenemos que meternos en un compromiso con Pablo Shoulis, por ejemplo, porque me mandó una canción que yo no conocía. Ahora acabo de ver que esta canción era de la Revolución Cantada, yo creo que se dice en español, no estoy seguro, chicos, ¿se dice así? Sí. Revolución Cantada, ¿no? Sí. Es una canción muy linda, pero yo no conocía. Bueno, yo también capaz que es porque nací en los años 1990 y bueno, era todavía muy chiquitita cuando se cantaba, pero sí, Pablo, si luego tienes las palabras o algo nos puedes mandar y vamos a buscar. Y yo creo que podremos utilizar justamente esta canción porque también viene de un poema de un poeta lituano muy conocido, igual muy conocido de los, me parece que vivió en los Estados Unidos porque se fue desde Lituania, no podía vivir más después de la ocupación, que se llama Bernardas Brazdžionis. Y yo creo que muchos poemas suyos se cantan por distintos cantantes. Así que yo creo que es una idea perfecta y muchísimas gracias por esta referencia, Pablo. Tenemos mucha gente que se está conectando, nos saluda Mónica, Irene, Raquel, Martín, Elba, Mabel, Marce, Lea, Lorena. Hola a todos. Labas, visiems. Labas. Labas. Labas, labas.
Y, Y Marce nos dice que le cuesta un poco, si puedes contarnos un poquito más en detalle qué te pareció, por ejemplo, más difícil. Así nosotros sabemos en qué focalizarnos cuando preparamos el material. Sí. ujú. Y Pablo, ¿qué te parecieron las canciones de esta semana? ¿Te gustaron tanto como Biplan o Biplan sigue siendo tu favorito? Lavas, Bácaras, Marcelo. Sí, hubo muchas canciones diferentes. Si tenéis una canción que es su favorita, puedes compartir con nosotros qué es la canción favorita. Ya las pasas. Música todo. Sí, Jesús. Elene dice La Patiana. Y Adrián dice Selene, Lavas. Diana. Selene tuvo su cumpleaños ayer. Seguimos Diana. Le podemos cantar. Sí, Selene. claro. 1, 2, 3. Seguimos Diana. Diana, subimos Diana, subimos, subimos Diana. Esperamos que lo pasaste muy bien, Selene. Acá nos dice, Marce nos responde a tu pregunta, Gabriele, dice que le cuesta incorporar vocabulario y la pronunciación. Claro, sí. Sí, yo pienso que estábamos hablando todos los 5, porque Sibila no está con nosotros hoy, que no sería una mala idea de encontrar como más actividades en las que ustedes podrían como utilizar las palabras, porque es importante, se dice que uno tiene que ver 6 veces la misma palabra o escucharla o leer o utilizar para poder memorizar, para que entre en el vocabulario activo, ¿no? Por eso también lo que podemos aconsejarles, por ejemplo, bueno, depende de vocabulario, pero con los muebles lo que hacen a veces la gente que está aprendiendo idiomas, pone como chiquititos, no sé cómo se llaman los post-it, no sé, como papelitos Sí, sobre los notas, muebles, las notas, post-it. ¿no? Sí, sí, Y sí. las post-it, ¿sí? Y como que cada vez que, no sé, estás, por ejemplo, estás viendo el espejo y ves el papelito que espejo dice Vaidro, y si cada vez lo ves, así lo memorizas mucho más fácil. Así que cada uno tiene que encontrar su manera como hacerlo, pero lo más importante es de siempre tratar como de revisar cada día, pensar un poquito. Ya aprendemos poco a poco cómo construir las frases, así que ustedes ya pueden en su cabeza, no sé, cuando están caminando, haciendo algo, tratar de pensar un poquito cómo sería, cómo diría alguna cosa en lituano, por ejemplo, ¿no? Dice Pablo que le recuerda a House Martins de su juventud. No sé qué es. House Martins. No lo conozco. Y acá Vitenis Folkmanas dice también Lavas Bácaras, Achu y dice que María María, una canción litúrgica muy hermosa, le gusta. Ah, María María, ¿la conocen? No, yo no. Sí, lo podemos mandar. La cantaba el coro de la Sociedad Linda. Sí. Sí, es muy famosa una de las canciones litúrgicas, me parece, de Shiluvá. Sí, Es creo que sí. como de estas festividades que tienen lugar en Shiluvá. ¿Qué es esto? Que es para peregrinos, normalmente en Shiluvá, que ellos vienen acá. Sí, es como una canción de Shiluvá. ¿Pero es un lugar? ¿Shiluvá? Sí, sí. Ah, sí.
Es un lugar donde se dice que se mostró, se apareció María, la Santa María. Sí, sí. Sí. Es este lugar. Hoy en día es un lugar de peregrinajes, ¿no? ¿Y cómo me Peregrinaje, falta? sí. Peregrinajes, gracias. Ujú. Bueno, ya son y 10, podemos empezar con Sí. lo que teníamos planeado para hoy. Y nos conocemos con el lunes, que nos aprendimos el lunes. Y me voy a leer todos los países que nos aprendimos. Y Así se podré- pone solamente antes de que empezamos para que los chicos puedan contestar en los comentarios. Solo estaba interesada si pudieron al final jugar la batalla naval, si tuvieron tiempo o todavía no, o lo están planificando o ya capaz que no. Así que cuéntenos eso y bueno, pasamos a la semana, ¿no? Ok, Bueno, empezamos. Ok, Europa. Ok. Ah, sí, claro, mejor, ¿no? Perdón. Bueno, 1, 2, 3. Europa. Europa. Ok, Lietuva, Lietuva. Lietuva, Latvia, Latvia. Lenkija, Lenkija, Vokietija, Vokietija, Prancūzija, Prancūzija, Didžioji Britanija, Didžioji Didžioji Britanija. Britanija, Rusija, Rusija. Rusija, Ispanija, Hispania. Ispanija, Italija, Italia. Italia, Pietų Amerika, Pietų Pietų Amerika. Amerika, Argentina, Argentina. Argentina, Urugvajus, Uruguayos. Uruguaius, Kolumbija, Colombia. Colombia, Čilė, Chile. Chile, Brazilija, Brasilia. Brasilia, Meksika, México. México, Venezuela, Venezuela. Venezuela, Gvatemala Guatemala. Guatemala, ir Salvadoras. Salvador. Salvador, Ok. Muy bien. Todos los... Pasamos a Antradienės. Ujú. Continuamos. Ah, no, también tuvimos Saldžių sapnų por el lunes. Ah, sí, es difícil. Sí, Saldžių sapnų. Ujú. Saldžių sapnų. Saldžių sapnų. Que significa dulces sueños. Ujú. El martes nos aprendimos 2 preguntas, como poner 2 preguntas. Koks tavo miestas? Koks tavo Tavo miestas? miestas, Koks tavo miestas? Kokia tavo šalis? Kokia tavo Kokia tavo šalis? šalis, Tavo šalis. Labai Sí, gerai. eso es muy importante, kokia tavo šalis, porque la semana pasada aprendimos 5 terminaciones de los sustantivos, que eran 3 masculinos, que aprendimos que era as, is y us, ¿no? Y luego como femeninas aprendimos 2, a y e, como Linda y Gabriele, ¿no? Y bueno, esta semana vemos que hay una excepción, que la terminación is puede ser a veces femenina o masculina. Bueno, solamente pasa con esta terminación is, no pasan con las otras. Igual todavía no sabemos, no conocemos todas las terminaciones de sustantivos, nos queda 2 más, pero son bastante raros, así que lo dejamos para más tarde, ¿no? Por eso yo creo que vi algún comentario preguntando koks tavo šalis, lo que parecería muy lógico, porque
habíamos aprendido que is es masculino, pero bueno, en este caso Shellis será femenino, así que kokya Shellis. También le pusimos como comentario que las palabras mujeres, mujer, también se termina con is y es femenina, o juvis, pez o pescado, también es femenina y se termina con is. Bueno, sí. Lorena nos pregunta cómo se pronuncia una palabra. Ajá. Ritoyos. Sí, es una palabra para decir ikiritoyos. Ritoyos. Sí, hay que imaginar que en vez de la J está Y, ¿no? No ayudaría, ¿qué piensan? No ayudaría, Claro, ¿no? como ya, ritoyaus. Ya. Ya. Sí, ritoyos. Au como barcan se dice los perros, au. No, Lo decimos en Como Lituania. ladran, como ladran. Ay, perdón. Sí. Pero creo que en el español Ladran. ellos ladran en otra manera. No, Claro, Guau, en guau. español, Guau, en guau. lituano decimos que es au. Sí. Muy bien. Vale, podemos continuar. Miércoles. Hay una pregunta de Vitenis en relación con esto. Dice que ¿cuándo se dice ikirtoi y cuándo ikiritoyaos? Ajá. Bueno, a ¿Quién ver. quiere Contestale, Gabriele. que yo pienso, si me equivoco, me pueden corregir ustedes, pero que no se dice ikiritoy, se dice ikiritoyo, siempre. Podemos utilizar ikiritoy, pero eso es como tengo que hacer algo hasta mañana, por la mañana. Sí, no es como hasta mañana, hasta luego, por eso es ikiritoyos. Pero si dice ikiritoy, que tengo que hacer algo por mañana. Pero, ok, bueno, yo siempre pensaba que se dice ikiritoy, tengo que hacer cosas, pero... No, en realidad en los dos, a ver, en Mismo. realidad en los dos casos, Sí. en los dos casos debería decirse ritoyaos. Sí. Pero ikiritoy es como más corto. Sí. La verdad es que es lo mismo. Sí. Es lo mismo. La forma correcta sería ikiritoyos, pero la gente también dice ikiritoy. Así que Claro, sí. se puede decir la que te guste más. O también ikirit. Eso. Sí, es más común. Sería ikirit. Ahí lo escribí en los comentarios. Sí, y todo significa lo mismo. Y Lorena dice que hay palabras que poseen la J y no se pronuncian. No, todas las palabras que tienen J se pronuncian. ¿No? Sí. ¿Qué palabra Yo creo que es muy estás suave, por pensando, eso. Lorena? Perdón, ¿en qué palabra estás pensando, Lorena, cuando decías eso? Me parece que puede ser que porque es muy suave la J, no siempre se escucha tan bien, por eso capaz que parece a veces que no se pronuncia, aunque sí se pronuncia, pero bueno, muy suave, muy poco. Dice con terminación ya, Brasilia. Sí, se pronuncia. Claro, sí, pero suena como si fuera la misma cosa. La IA, la terminación IA o la terminación JA se pronuncia igual las dos. Bueno, Ya. en realidad, si vamos a la pronunciación de estas palabras, tenemos bra, zi, li, ya. ¿Sí? Entonces está la I en el li y la J en el ya. Están los dos sonidos. Y de hecho el sonido de la J no es I, sino es I. Es una I que además vibra. ¿Te acuerdan que la semana pasada veíamos lo de la Z y la Z que vibraban, comparándolas con la S y la Sh?
Bueno, en este caso la I es una vocal nada más, la I normal es el sonido I, y la J es I. Entonces, lo mismo pasa con María, Ma-ri-ya. Dicho todo junto, queda Marilla. Marilla, ¿sí? No está esa diferenciación tan fuerte, pero esa se pronuncia la J. Y bueno, ahí justo Mabel preguntaba esto, y que si se pronuncia como una H, no se pronuncia como una H, se pronuncia como una I. Y bueno, lo mismo, para informacija también es lo mismo, informacija, reservacija. Sí. Al decir, uno siempre cuando habla de corrido puede pronunciar un poquito menos una letra, pero en castellano también nos pasa eso. No quiere decir que la letra no se pronuncie bien. Y dice que Henry nos dice que la J solo existe como letra, pero no como sonido. Sí se pronuncia como una I, y no es suave, sino es fuerte, en realidad. Es una I, como una I que vibra, exactamente, como una I que vibra. La J está entre una vocal y una consonante, ¿sí? Por tener esa vibración, que es de las vocales, pero también ese sonido continuo, perdón, esa vibración que es de las consonantes y ese sonido continuo, sin poner, bueno, que es de la vocal. Es eso. Pero, a ver, es un detalle muy fino y no hace falta prestarle a una gran atención. Uno puede decir Brasilia, así nomás y no pasa nada. Se entiende perfectamente. ¿Mm? Bueno. Continuamos. Vale, continuamos con las nacionalidades. Sí, trečiadienis el miércoles, ¿no? Aha, trečiadienis. Tautybės. Argentinietis. Argentinietis. Argentinietė. Argentiniete. Kolumbietis. Columbiettis. Kolumbietė. Columbiete. Venezuelietis. Venezueluetes. Venezuelietė. Venezueliete. Es poquito duro, ¿eh? Mexikietis. Mexicietis. Mexikietė. Mexiquiete. Čilietis. Chilietes. Čilietė. Chiliete. Urugvajietis. Uruguayetis. Urugvajietė. Uruguayete. Salvadorietis. Salvadorietis. Salvadorietė. Salvadoriete. Gvatemalietis. Guatemalietis. Gvatemalietė. Guatemaliete. Perujietis. Peruyetis. Perujietis. Peruyete. Yo creo que es un buen momento para dar este ejemplo de peruyetes, porque también hubo una pregunta en el grupo sobre la J o la J, en este caso, ¿en qué casos tiene que ponerse? Pues es una excepción única, no van a encontrarlo en ningún otro gentilicio, perdón. Pero también lo que estaba explicando Rodrigo, aquí se ve muy bien porque la J la ponemos entre U y
la terminación que empieza con I, así que como tenemos dos vocales, hay que dividirlos, ¿no? Y por eso se pone la J, perulletes, perullete. En realidad es que hay 3 vocales. Si no ponemos la J queda Bueno. U y E. Ujú. Y sí, pero IE es como un vocal doble que se considera, no sé, es como... Está bien, lo que Se quiero considera decir es como que uno. IE IE es un diptongo, no es IA. Ujú. IE es Sí, un exacto. diptongo. ¿Sí? Hay diptongos, el IE existe, pero en lituano no existe el diptongo UIE. Entonces, como no existe, se pone la J entre medio, ¿sí? UI y E. Hay preguntas sobre Cuba. No, sí, porque en este caso hay que como, ¿cómo se dice? Nuyente. Quitar la A y sale cubietes, cubiete. Claro. ¿Sí? Está la U en Cuba, pero hasta la B también. Es Q, U, B. Si no estuviera la B, diríamos cuyetes, pero no es Q, QA, sino que es Cuba. Entonces nos queda la B entre medio. Cubietes. Cubietes. También la pregunta sobre Honduras. En lituano es Honduras. Honduras. Y también puede decir hondurietes, honduriete. Vamos a escribir Sí, Honduras. pone Se escribe Honduras. Ujú. Tal cual. Solamente que creo que tiene Bueno, y esto, la H acá en lituano sí la pronunciamos como Ujú. Honduras. Bueno, gracias. Ujú. Vale. Ketvirtadienis. Ketvirtadienis, pronombres personales. ¿Puedo les leer junto con las palabras de viernes? Claro. Decir como yo soy, tú eres. Ok, empezamos. Bien. Ash, eso. Ash, eso. 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 Tú, ese. To, Tú, ese. 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 Yes, ira. Yes, Yes, era. ira. Era. Ye, ira. Ye, Ye, era. ira. Era. Mes esame. Más, Mes esame. U, mes esam. más, Mes esam. Jūs esate. Jūs Jūs esate. esate. U, jūs esat. Jūs Jūs esate. esat. Jie yra. Je, era. Ye, ira. Jos yra. Jos, era. Jos, ira. Los era. Ujú. También se ¿Podemos? puede hacer un comentario sobre los casos más asame, más asam. Yus asat, justamente también, como lo dijimos para ikiritoyus, ikiritoy, también igual al escribir siempre van a utilizar la primera versión más asame con la E, ¿no? Al final, pero al hablar muchísima gente, yo creo que la mayoría de la gente va a utilizar el segundo más asam, ¿sí? Lo va a cortar. Excepto que sea algo formal, ¿no? Un discurso. Claro. Por ejemplo, o en las noticias. En las noticias también lo dirían completo. Claro, sí. Y una cosa... respecto a esto también, es que en la pronunciación de él y ella, se nota bien, en especial en ella, que la J tiene una vibración, ¿sí? Porque ella no es I,
nada más, sino que ye, ¿sí? Ye. Se ve, escucha el sonido y después la i. Ye. Y el otro es yes. Los tres sonidos. Y, S. Lo mismo, o sea, es bien evidente en el y, porque están solo esas dos letras. ¿Sí? Bien. Y la negación nos queda, ¿no? Sí, y la negación. Aš nesu. Aš nesu. Nesu. Tu nesi. Tu Tu nesi. nesi. Jis nėra. Jis nėra. Nėra. Ji nėra. Ji Ji nėra. nėra. Mes nesame. Mes Mes nesame. nesame. Jūs nesate. Jūs Jūs nesate. nesate. Jie nėra. Jie Jie nėra. nėra. Jos nėra. Jos Jos nėra. nėra. Muy bien. Muy bien. Y también eso nos hace recordar que lo sentamos muchísimo por el test, pero ya está listo, así que de inmediato después del live lo vamos a publicar en el grupo y podrán verificar qué tal aprendió todo durante las 2 semanas. Muy bien. Sí. También yo creo que también sobre Panamá, que en lituano es Panama. Las nacionalidades son panamietis, panamietė. Panamietis. Yo creo que Matías tenía un comentario sobre las terminaciones, ¿no? Sí. Los dos grupos de gentilicios. Claro. Digamos, se dividen en los que terminan, por ejemplo, en as y is, ¿no? Era más o menos así. Sí. Por ejemplo, Argentina, el gentilicio es argentinietis para masculino y argentiniete para femenino. Y por ejemplo, Suecia, Švedas, Švedia sería el país, y el gentilicio Švedas para masculino y Švede para femenino. Creo que era más o menos eso. Sí. Y también es la respuesta para Pablo, que dijo que no encontró los países, pues era justamente eso. Švedía, lo vamos a escribir en el chat, que es Suecia, y Jamaica, ¿no? Que es Jamaica, ¿no se dice? Jamaica, sí. Jamaica. Exactamente. Estos eran los dos países. Bien. Seguimos. Y también los sentamos otra vez porque tuvimos algunos, lo sentimos, gracias, os digo, otra vez porque tuvimos unas pocas dificultades hacia el fin de semana, y Mónica Chizas y Lorena Cousila nos pidieron más ejercicios con los gentilicios, y también los estamos preparando y tendríamos que tenerlos al principio de la semana que viene, así que siempre si quieren trabajar más algún tema, que lo pueden comunicar directamente en el grupo, y nosotros estamos acá por eso. Y sí, y será, como yo creo era bastante fácil con lo que terminamos por llamar el segundo grupo, ¿no? Yo creo que vamos a preparar más ejercicios
sobre el primer grupo is o as, que como dijimos son los países, la mayoría de los países europeos o algunos, bueno, en otras regiones también que llevan esta terminación. Así que podrán trabajar también igual este tema. Yo quería comentar que Pablo me había preguntado en un comentario cómo hacer para escribir las letras lituanas. Bueno, le dije que voy a hacer un video, así que después voy a subir un video de cómo configurarlo en el teléfono y en la computadora, para el que no sabe. Después de configurarlo es muy fácil. En el mismo teclado, por ejemplo, te aparás arriba de la S, mantenés el dedo y te salen las opciones. Te va a salir la S con la palomita. Y lo mismo arriba de la E y todo eso. Con la computadora es un poco más difícil porque las letras lituanas quedan en el lugar de la fila de los números de arriba. O sea, en el teclado de la computadora tenemos la última fila que es QWERTY, U y OP, ¿sí? Y después está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 y algunos símbolos más. Y entonces el 1 va a ser la A con colita. El 2 va a ser la E. El 3 va a ser la C. Y así. Entonces, si uno y se los tiene que aprender básicamente de memoria, ir tocando hasta que salga el que queremos. Y claro, después para hacer los números tenés que o cambiar al teclado español de nuevo o apretar una combinación de teclados. Es un poquito más difícil, pero bueno, creo que la mayoría igual estamos con el celular más tiempo que con la computadora. Así que, y con el celular también lo que es bueno es que muchas veces tenemos la autocorrección, así que escribimos la palabra sin los símbolos y ya nos pone como va. Pero bueno, supongo que mañana voy a subir el video. Bien. Muy bien. Bueno, sí, vamos a aprovechar para agradecer a Wanda, que ya es la segunda semana que siempre sube sus respuestas y que eso nos ayuda un montón a todos porque podemos comentar debajo de su publicación, ¿no? Y todos pueden verificar si lo está haciendo bien o mal. Así que muchísimas gracias, Wanda, para hacerlo y si también alguien más tiene esta motivación de compartir sus respuestas, porque no, siempre es muy bien para todos. Por supuesto. Muy bien. Sí, tiene que la C no tiene esa opción en el celu, ¿no? Y bueno, ¿ese tienes el teclado lituano? Vamos a comprobarlo. Y les comentamos. Dale. Yo ahora no puedo porque estoy usando el celular para filmar, así que no me puedo fijar, pero ya lo No, puedo. claro, sí. Muy bien. Y vosotros, chicos, Matías, con Rodrigo, que ustedes han aprendido el lituano, ¿qué les parece de este tema, de esta semana que podría como causar más dificultades, que necesitaríamos trabajar más, capaz? ¿Qué piensan Matías o Rodrigo? De los temas que vimos esta semana pasada, Sí. yo creo que lo más complicado en realidad es que como uno no usa mucho los gentilicios ni los nombres de los países, es para aprendérselos hay que, no sé, hacer una tablita y escribirlos muchas veces, pero no es algo que uno se encuentre todos los días. Por eso es complicado. Pero después creo que... ¿qué más nos queda? No sé, el verbo ser es, como dice en la guía, es bastante, es un poquito raro, pero después
lo usamos tanto que nos lo aprendemos, ¿no? Entonces no nos genera un problema. Sí, concuerdo con Rodrigo. El tema de los gentilicios también no es algo que se use muy frecuentemente. Después hay un pequeño truco para la conjugación del verbo būti, que es que en lituano todos los verbos en tercera persona del singular y del plural son iguales, digamos. Ujú. Y irá, is irá, ios irá, ie irá. Ujú. Eso también puede resultar útil para acordarse de la conjugación. Claro. Claro. Yo no me acuerdo si contestamos a Mabel, que pregunta, que quiere como verificar si las terminaciones femeninas son a y e y masculinas as, is, us. Bueno, como dijimos, la terminación puede ser de los dos géneros. Y solamente tendremos que memorizar en el momento de aprender la palabra con la terminación is, si es femenina o es masculina, pero es la terminación única que puede ser de ambos géneros. Sí. Y que hay que tener en cuenta que las palabras con is femeninas son muy pocas, o si son, o las que son usadas con frecuencia, diría que son 3: pescado, país y mujer. Díganme otro. Sí, no sé, hay muchos, palabras comunes, así, habituales, no. Acá hay una cosa que está toda la gente diciéndome que no encuentran la S ni la Z con la palomita, y no la encuentran porque no la van a encontrar hasta que no les explique cómo configurar el teclado lituano. O si saben configurarlo, hay que hacer eso primero. Si no, no les va a aparecer. El teclado en español no aparece. Algunas otras sí, por ahí la S un punto, o la C, alguna está, pero no todas. Así que, tranquilos. Bien. Y chicos, también si quieren compartir qué querían aprender, por ejemplo, tenemos los temas más o menos para la semana que viene, pero nos importa muchísimo saber cuáles serían las cosas que sean útiles para ustedes o que ustedes querían saber, querían aprender ya, no tienen ganas de esperar. Ya veo, pero mientras esperamos sus respuestas, estoy mirando acá los diccionarios que está compartiendo Gustavo. Dict.com, lituano español, está muy bueno porque además de poner, miren, además de poner las palabras y la traducción, te pone las palabras en contexto. Está muy bueno eso. A ver si se lo puedo mostrar. Acá está. Creo que ahí lo ven. Fíjense, yo pongo lavas y sale lavas. Bueno, buenos días, hola, ¿sí? Y además salen otras opciones de palabras parecidas. Bueno, en este caso es lavai, pero por ejemplo acá vácaras, lavas vácaras, ¿sale? Ahí, bueno, así. Y esto está muy bueno. Siempre es útil encontrar, ver con qué otras palabras se usa una palabra. Muy bien. Sí, también vemos ya las primeras respuestas que dicen que quieren aprender, Don Vitanis Folkmanas dicen que quieren aprender cascada curcodel, que muy bien, son las preguntas que poco a poco vamos a introducir justamente, y justamente se vincula con el comentario de Mabel que dice que quiere aprender los casos porque
era un poquito la razón por la cual dudamos de poner muchas preguntas, porque para contestar se necesitan las declinaciones. Y Rodrigo, yo creo que tú quieres capaz comentar un poquito este asunto de declinaciones, porque pusimos la pregunta el miércoles, me parece. ¿Cómo los parecía? ¿Por qué había por qué habían versiones de las palabras, de los sustantivos? ¿Y qué son las declinaciones? Bueno, te los comento. Vieron que en castellano nosotros lo que hacemos para, decimos yo soy, bueno, yo tengo, tú tienes, él tiene, vamos cambiando el final del verbo, más sencillo, ¿no? A ver, es un poco difícil sin poder escribirlo y mostrárselos. Si quieren hablan de otra cosa y ahora preparo una manera de mostrárselos, ¿sí? Ok, muy bien. También, mientras tanto, podemos contestar a Gustavo, que dice que quiere aprender la conjugación de verbos. Y chicos, ¿quieren comentarlo? Yo creo que lo tenemos previsto para la semana que viene, ¿no? Sí. ¿Sí? Así que, bueno, por ahora aprendieron con el verbo ser, aprendieron el primer grupo de conjugación, que luego le vamos a explicar gramaticalmente los grupos verbales. En lituano no se distingue según el infinitivo, como en español, por ejemplo, sino según la terminación de la tercera persona, ¿no? Así que como decimos, aš esu termina con U, luego tú esi termina con I, y la que nos importa lo más es él o ella. Jis, ji, jira, termina con A. Ese será el primer grupo verbal. Hay 3 grupos verbales y lo vamos a aprender la semana que viene. No me acuerdo ahora muy bien si el segundo grupo o los 2 que nos quedan, pero en todo caso lo haremos. Así que ya podrán comparar, ¿no? Un poco, pero al final la conjugación en lituano es bastante fácil. Yo creo que las declinaciones serán un poquito más difíciles para aprender, capaz. También depende de nosotros cómo lo organizamos, pero la conjugación generalmente es como hay 3 reglas y ya está, todo las pueden aplicar para todos los 3 grupos, nada más. Bueno, a ver, vamos a hablar de un poco de qué es eso de las declinaciones, ¿no? Nosotros en castellano hablamos de los verbos y decimos yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, etc. ¿Sí? ¿Y qué hacemos? Que es lo mismo que pasa en lituano. Hay una parte del verbo que es igual siempre y otra parte del verbo que va cambiando de acuerdo a la persona, ¿sí? que estamos usando. E incluso esto nos permite a nosotros saber que este verbo sin la persona significa, bueno, esto es yo, tú, él o ella y nosotros y etc. Bueno, entonces, en una oración podemos poner yo tengo un hermano. ¿Sí? Y entonces, por el verbo, por la terminación del verbo, ya sabemos que soy yo el que tiene un hermano. ¿Sí? O yo soy de Argentina. ¿Sí? Entonces, por la terminación, bueno, en este caso por todo el verbo, sabemos que ese soy yo. Bueno, en lituano, además de lo que hacemos nosotros con los verbos, bueno, otra cosa más. Entonces, si yo digo, por ejemplo, en castellano, yo digo, yo te quiero a ti. ¿Sí? Cuando digo
ti o me quiere a mí, por ejemplo. ¿Sí? Nosotros decimos que ella me quiere a mí. Y fíjense que acá nosotros usamos la palabra mí, y esa palabra mí, ¿sí?, corresponde a yo. O sea, hace la misma referencia. Es lo mismo que, o sea, no decimos me quiere a yo, decimos me quiere a mí. Bueno, con estas dos cosas, teniendo estas dos cosas en cuenta, por un lado, los verbos que cambian, y por otro lado, estos pronombres que cambian, bueno, en lituano se agrega una cosa más, y es que los sustantivos y adjetivos también cambian. Entonces, por ejemplo, cambian de acuerdo a algunas cosas de la oración. Entonces, y cambian de la misma manera que lo hacen con los verbos, cambia la terminación. Entonces, por ejemplo, una palabra, a ver chicos, que habíamos visto, que termina con as, por ejemplo, ¿cuál sería? Les pregunto a ustedes, porque los demás no me escuchan. No me pueden responder, mejor dicho. ¿Qué Por palabra? ejemplo, No, lo que termina con as, por ejemplo, podría ser autobuses. Pero no, Sí. una palabra que hayamos visto. Ujú. Matas. Matas. Matos. ¿Sí? Entonces, en lituano vamos a separar a los sustantivos entre la primera parte y la terminación. Y estas terminaciones van a ir cambiando de acuerdo a la función que cumple la palabra en la oración. ¿Sí? Todas estas que estoy poniendo así, corresponden a lo que se llaman los 7 casos que puede tener una palabra. Y vamos a ir viendo de a poco para qué se usa cada uno y en qué caso, en qué circunstancia utilizamos cada caso. ¿Sí? Lo llamaremos nominativo, genitivo, dativo, acusativo, instrumental, vocativo y locativo. Vocativo es este y el locativo es este. ¿Podrías hacerlo más grande, perdón? Porque no están viendo. No se ve. Uy, perdón, pensé que se veía. Sí, ya lo hago más grande. Un momentito, ¿eh? Vamos a hacerlo más grande así. Acá. Ahí. A ver. Espero que eso sea suficientemente grande. No me di cuenta que estaba siendo tan chiquito. Y acá quizás hay un... A ver si lo hacemos así más grande. Ahí va. Ya para la próxima clase vamos a mejorar esto de la pizarra. Entonces, estas terminaciones, ¿sí? Vamos a decir nominativo, genitivo, dativo, acusativo, instrumental, locativo y vocativo. Ahora los nombres no nos dicen nada y de hecho no nos importan mucho los nombres. Lo que nos importa es cuándo usamos cada uno. Por ejemplo, en las canciones habíamos visto el uso del locativo, ¿sí? Que significa, bueno, nosotros... por ejemplo, decimos, en la canción que estaba, ¿qué palabras, qué lugares estaban? Londres, ¿no? Londonas, ¿sí? Pero en la canción no decía Londonas, decía London. Bueno, esto que nosotros en castellano decimos en Londres, ellos en lituano lo que hacen es agarrar el en que está adelante y en lugar de ponerlo adelante lo ponen atrás. Y lo ponen atrás y lo ponen pegado. Digamos, eso sería lo que sucede. Y entonces la palabra ya tiene todo el significado de en Londres, en una sola palabra. Eso es en Londres. ¿Sí?
Y esto es Londres. Londres. ¿Sí? Todas las ciudades que se mencionaban ahí estaban la mayoría en locativo y decían en Londres, en París, en tal otro lado, etc. ¿Sí? Bien, esto es simplemente para contarles qué es una declinación, qué son las declinaciones, no para que pretendiendo que aprendan a partir de simplemente unas cositas que escribí yo, ¿sí? Se va viendo de a poco y se van aprendiendo los usos de cada una. Vamos a ver el locativo, el genitivo, que son los más usuales. Creo que la semana que viene o la otra vamos a trabajar con eso. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por esta explicación que con 7 declinaciones no... Pero bueno, lo vamos a hacer fácil. Yo creo que vamos a encontrar una manera para aprenderlo fácil, ¿no? Chicos, ¿qué piensan? Sí, ojalá. Creo que Sí. también tiene que ver mucho con tratar de relacionar y memorizar también cada declinación. Sí. Yo les cuento cómo lo aprendí. Yo tenía un programa que le ponía la palabra y me decía todas las declinaciones. Y entonces chateaba con gente de Lituania y entonces decía, bueno, ahora tengo que usar tal declinación. ¿Cómo es? No tengo ni idea. Y me iba en el programa y la ponía. Y leía. Iba y lo copiaba. Y así tardaba un minuto para escribir 3 palabras, pero de a poco repitiendo, y especialmente utilizándola para comunicar algo, para hablar con alguien. Y en ese momento, de esa manera que la iba aprendiendo. La otra manera, y que no es tan divertida, es hacer tablas y escribir una cosa tras otra. Yo nunca hice eso y la verdad que no hace falta porque con el tiempo y con el uso, con hacer ejercicios, y con que te empieza a sonar, que va de una manera y no de otra. ¿Sí? No es posible tampoco aprenderlo de un día para otro. Lo principal es entender el concepto, ¿sí? Y después, como quien dice, a ver, uno puede sacar una cuenta con la calculadora o sacarla con la cabeza, ¿no? Si vamos con la calculadora, voy a comenzar el programa. Si sacamos cuentas muchas veces todos los días, eventualmente las podemos hacer con la cabeza, ¿sí? Entonces, si vamos practicando usando tablas o algún programa o alguna página web que nos lo explique, digamos que nos lo haga por nosotros, después nos va a empezar a salir. Y sí, eso, ¿no? Muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, sí, veo que todo está claro, ¿no? Todos entendieron las declinaciones, así que ya podemos empezar a practicar. Bien, sigamos, a ver, ¿qué más quedaba por hoy? Creo que nos cubrimos todo, ¿no? ¿Ya está?
decir. Me parece que sí. No sé si a ustedes les quedan alguna pregunta. Me parece que todo nos explicamos todo, ¿no? Bueno, esperamos si tienen alguna pregunta. Ujú. Bueno, cualquier pregunta que les haya quedado, ya saben que nos pueden encontrar en el grupo de Facebook. Sí. Ahí nos lo dicen y vamos respondiendo. Bueno, y que tos sabaites. Que todos sabaites y que ¿Qué todo sabaites? Achu. 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 Hasta.